Estamos en diciembre y en nuestro estudio del Pentateuco, que ya llevamos varias semanas, hemos intentado ver allí, dentro del Pentateuco, de qué manera puede confluir o enlazarse la Navidad con el Pentateuco. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo a la Navidad, ¿no?, para nosotros comienza ahí en Mateo, ¿verdad?, con la genealogía de Jesucristo, y nos dice, bueno, Jesús nació, pero la verdad es que pudimos ver, de alguna manera, vemos en el Pentateuco tanto la promesa de que la Navidad comienza con una promesa en Génesis 3:15, ¿se acuerda? ¿Ah? La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, le dice el Señor a la serpiente, ¿verdad? Tú le herirás en el calcañar, en el talón, pero ya desde el inicio, aún en el Edén, se da la promesa de alguien que había de venir, de alguien que iba a nacer precisamente, ¿no? Que es lo que significa Navidad, nacimiento, natividad. Y vimos eso, ¿no?, de cómo la Navidad comenzaba con esta promesa, cómo se construía sobre el pacto. El fundamento era un pacto que hace Dios con, ¿se acuerda con quién hace el pacto? Con un hombre después en particular, que es Abraham, Génesis capítulo 12, y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La última parte de ese pacto, y eso se cumple ¿en quién? En la persona de Cristo que viene a nacer precisamente, ¿no? Y vimos que también esta llegada de Cristo, a él habría de cumplir con algunos oficios, y partes de esos oficios es el oficio de profeta, de rey, que fueron los que mencionamos la semana pasada, pero también está el oficio sacerdotal, que es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Pero antes, ver que, repasando lo de la semana pasada, vimos que la Navidad también se anuncia la llegada de un rey. ¿Se acuerda que los sabios de Oriente vienen a visitar? Dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Verdad? Y vimos que eso estaba profetizado tanto en Génesis como después en la profecía que hace Balaam, ahí en Números 24, y habla precisamente de una estrella, ¿no?, y de esta paz que habría de venir, y cómo se van cumpliendo en la Navidad, o en este nacimiento, cosas que están desde mucho antes, muchos siglos antes, y que las podemos ver notoriamente en el Pentateuco. Y por último, la semana pasada vimos cómo la Navidad cumple de alguna manera a la palabra, en que Dios habla por medio de este profeta, ¿no? Y Moisés, ahí en Deuteronomio, al final, en uno de sus sermones, él dice, va a venir un profeta más grande que yo, a él oiréis, a él deben prestar atención, pues, dice, él va a hablar, anuncia que iba a venir alguien más grande y que iba a ser a quien debían prestar atención precisamente. Entonces, vimos ahí que la Navidad es más que un mensaje lindo, bonito, es Dios hablando en persona, diciendo, vendrá un Salvador, y viene un Salvador porque lo que yo creé y como lo creé se enchastró debido al pecado en Génesis 3, pero Él promete desde ese entonces un Salvador, pero que ese Salvador no iba a ser simplemente cualquier Salvador, sino que Él iba a ser el mismo Rey, y que iba a venir proclamando un mensaje, pero no solamente que iba a dar un mensaje, sino que Él iba a ser el mensaje. Pero hoy lo que quiero que veamos es otro aspecto. Dijimos que vendría un gran profeta con un mensaje, que él sería el mensaje, pero hoy queremos ver otro aspecto de cómo la Navidad se vincula con el Pentateuco, en que nos enseña acerca no tanto de la ley, sino de Cristo, en que el que había de nacer, ¿no?, y que recordamos en Navidad, iba a cumplir con este rol sacerdotal. ¿Y qué significa eso? Pero antes de que vayamos, oremos un momento al Señor que nos guíe también en esta mañana. Padre Celestial, gracias porque tenemos la libertad de estudiar tu palabra, tenemos la oportunidad de estar aquí. Señor, yo te ruego para que tu Espíritu Santo use lo que hemos de estudiar para animarnos, consolarnos, aconsejarnos. Señor, cualquiera sea nuestra necesidad, sabemos que tu Espíritu Santo siempre es eficaz en hablar a nuestro corazón. Y nosotros podamos tener también la sensibilidad de escuchar lo que tu Espíritu
Señor nos quiere hablar también, a cada uno en particular. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos aquí, ¿no?, la Navidad y el Pentateuco relacionado con esto, en que nació el sacerdote que necesitábamos, porque de alguna manera la Navidad, ¿no?, y la obra sacerdotal de Cristo se unen aquí, ¿no? Dijimos que la Navidad no es solo el nacimiento de un rey o un profeta, como lo vimos la semana pasada, sino que es el nacimiento de un sacerdote, de un gran sumo sacerdote, ¿no? El niño que nace en Belén viene a hacer esta función sacerdotal, y cuando pensamos en esas funciones, siempre el sacerdote hace la función de interceder, de ser un intermediario, de ser alguien que representa a otros y que ayuda a acercar, ¿no?, en este caso al pueblo, a Dios, ¿no?, como lo vemos en el Pentateuco. Todavía no llegamos a eso. Cuando llegamos precisamente al libro de Levítico, se instruye con detalle en toda esta situación. Pero obviamente la obra sacerdotal de Jesús, que la vemos cuando uno estudia la carta a los hebreos, ¿no?, el libro a los hebreos en el Nuevo Testamento, gran parte de ese libro se enfoca en esto, ¿no? En realidad todo el libro de Hebreos viene a decir que Jesucristo es mejor que todo lo que era importante para el pueblo hebreo, como Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que la ley, Jesús es mejor que Moisés, Jesús es mejor que el sacerdote según Aarón, o el sacerdocio levítico, y ahí menciona algo, dice, es de otro orden, ¿no? Es mejor sacerdote que Aarón porque este es del orden de Melquisedec. Lo vamos a mencionar, no nos vamos a meter en detalle allí, pero y sigue hablando de que Jesús es mejor que la tierra prometida, ¿no? Jesús es mejor que todo. Por eso en el capítulo 12 dice, despojados de todo peso y pecado que los asedia, ¿no?, y corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Él ya terminó la carrera y nos abrió el camino para ir hasta allí. Entonces, si bien eso lo vemos desarrollado allí, ya lo vemos, y hay muchas sombras y muchos tipos que vemos ahí en el Pentateuco, y vamos a ir viendo un poquito la estructura de lo que queremos enseñar, como sale allí, ¿no? Esas al menos esos 3 puntos, y al final de las conclusiones. Entonces vamos por lo primero, que nos dice que el sacerdote nace, ¿no? Y cuando pensamos en esto, ¿por qué era necesario, ¿no? ¿Por qué era necesario que naciese un sacerdote? ¿Por qué era necesario que viniera a alguien a cumplir esta labor sacerdotal? Perdón. Abraham, ¿puedes avanzar una? Y yo no puedo por ahora. Ahí está. El sacerdote era necesario, y nos preguntamos aquí por qué era necesario que el sacerdote pudiera venir. El sacerdote prometido era necesario porque el Pentateuco nos habla de la necesidad de alguien que interceda entre el hombre y Dios. El Pentateuco es bastante claro en mostrarnos que siempre el hombre, después de la caída, está separado de Dios. Cuando dice, si comen del árbol ciertamente, ¿qué les dice Dios? Morirán. ¿Y qué significa eso? Significa que el día que coman de esto van a morir. Nosotros sabemos de que ciertamente no murieron en el instante, pero sí la muerte pasó a ellos, y como lo dice Romanos, así la muerte por ellos a todo el mundo, ¿no? Pero la muerte significa separación. En algún aspecto significa separación del alma, del cuerpo, pero también significa separación de Dios. Por lo tanto, aunque ellos no murieron físicamente en el instante, sí lo iban a hacer posteriormente, en ese momento quedaron separados de esa comunión que tenía el hombre y la mujer en el Edén con Dios. ¿Se acuerdan? Se paseaba Dios por el Edén, por el huerto, y tenían comunión con Dios plena.
pero ahora por el pecado hay una separación, ya no pueden estar conviviendo juntos y es necesario que alguien se ponga en el medio. Entonces, cuando vemos en el Pentateuco, y lo vamos a estudiar cuando lleguemos, vamos a ver Éxodo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, si quiere ir conmigo. Éxodo 28. Dice, entonces harás que se acerque a ti de entre los, dice ahí, como sacerdote, Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras salgadas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Hablarás a todos los habitantes, a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Harán vestiduras salgadas para que tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan nuevamente como sacerdotes. Desde un inicio, y después lo vemos en Levítico, el capítulo 1 al capítulo 7, y el capítulo 16 también lo desarrolla, de cómo era necesario aquí un sacerdote, porque hay una separación. Israel no puede acercarse directamente a Dios, y ahí lo vemos en Éxodo 19, donde están allí al pie del monte, antes de los 10 mandamientos, y vemos ahí el verso 21 del capítulo 19 de Éxodo, que nos dice: y el Señor dijo a Moisés, descienda, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor, y perezcan muchos de ellos. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿sabe? Pon una barrera, porque yo estoy en el monte, el pueblo está allá abajo, y algunos que son sacerdotes pueden llegar a cierto límite, solamente tú vas a pasar, ¿no? Lo vimos hace unos miércoles, que veíamos que el que quedó ahí en el medio en el limbo, podríamos decir, fue Josué, ¿se acuerdan? Sentía ruido en el pueblo mientras estaban haciendo el becerro, pero no podía bajar, no podía subir a lo alto, pues solamente estaba Moisés. Pero nos habla de algo. ¿Por qué era necesario un sacerdote? ¿Por qué era necesario el sacerdocio? Porque hay una separación. Israel no puede acercarse a Dios sin alguien que medie entre ellos. En primera instancia lo hace Moisés, ¿no? Y aunque él es el profeta, es el líder, y también viene de la tribu de Leví, que es de donde viene el sacerdocio, pero recordemos que al final el sacerdocio viene de los levitas, pero de la familia de Aarón. Están todos los levitas que servían, ¿no? Y enseñaban, pero para el sacerdocio, para interceder, solo de la familia de los descendientes de Aarón iban a venir a ser sacerdotes. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta separación? Bueno, porque el pecado separa. Y es lo que hace desde el Génesis capítulo 3. El pecado separa al hombre de Dios. Y nosotros que seguimos siendo pecadores, el pecado sigue rompiendo nuestra relación con Dios. Por su gracia, ahora que creemos en Cristo, sabemos que hay oportunidad por medio de Cristo de un camino, ¿no? Y es precisamente lo que vamos a estudiar hoy, que Él es el sacerdote que nos abre camino para acercarnos a Dios. Pero cuando pecamos, sí hay algo que se interpone, sí hay algo que se rompe, que es nuestra comunión con Dios. Él sigue siendo nuestro Padre, seguimos siendo sus hijos, pero el pecado se interpone en nuestra plena relación con Dios. Por eso es que tenemos 1 Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, si estamos de acuerdo con Dios en que la actitud que hemos tenido está mal delante de Dios, y hay arrepentimiento en nuestra vida, entonces dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso precisamente nos aclara que sí, el Pentateuco, la figura del sacerdote surge porque Israel no puede acercarse a Dios. No puede acercarse a Dios sin alguien que interceda, que sea un mediador. Y la razón, como vimos ahí, porque el pecado separa, ¿no? Pero, como vemos acá, porque también se necesita expiación. Si van conmigo a Levítico 16, muy brevemente. Vamos a ver allí que se desarrolla y tiene un título y habla el día de la expiación, ¿no? ¿Qué es esto?
Dice, verso 2, el Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? ¿Sabe? ¿Se acuerda cómo era el tabernáculo? Afuera se ofrecían los sacrificios y adentro, en la carpa, vamos a decir, habían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelero, la mesa de los panes, el altar de incienso, y todo el tiempo estos están ofreciendo allí incienso, todo el tiempo los candeleros están alumbrando, si no, no podrían ver nada allá adentro, ¿verdad? Los panes se van cambiando cada semana, pero hay un lugar, hay un velo muy grande, y detrás de eso está el arca del pacto, y allí no se entraba, sino a excepción de un día, que es el día de la expiación. ¿Y qué tenía que pasar? Dice allí, Aarón, dice verso 3, podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado, un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa, y tomará 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Y de aquí viene la frase muy común, el chivo expiatorio, ¿no? Porque ¿qué sucedía? Primero, Aarón tenía que hacer esto, tenía que ofrecer por él mismo, por sus propios pecados. Y después tomar 2 machos cabríos y echar suerte, y sobre uno se iba a ofrecer, ¿no?, holocausto, y sobre otro se iban a imponer las manos y se iba en forma simbólica a transferir los pecados del pueblo por ese año sobre ese chivo expiatorio, y ese se mandaba al desierto. La ley, o más bien los comentarios de la ley, dicen los rabinos que eran tal el cuidado que tenían que lo guiaban a un despeñadero, cosa de que el animal se matara y no viniera, porque supuestamente está cargando con todos los pecados, ¿no? Después no querían que esos pecados volvieran, ¿no? Ese era el cuidado que tenían de lo escrupuloso que eran. Pero nos habla de esto. Era necesaria la expiación, era necesaria que alguien cargara con los pecados y que hubiese justicia por el pecado. Por eso Aarón tenía que ofrecer primero por sus pecados, para después ofrecer por los pecados del pueblo, y entrar una vez al año a ese lugar santísimo, de derramar sangre sobre la tapa del arca, que es el propiciatorio, y allí descendía la presencia de Dios, ¿no? Y si le complacía el sumo sacerdote podría salir. En este caso Aarón, luego todos los sumos sacerdotes que vinieran después, solo una vez al año. Era necesaria la justicia y que alguien cargara con el pecado. Entonces vemos que el Pentateuco nos muestra esta figura del sacerdote, y surge porque era necesario alguien que intercediera, pero alguien también que cargara con los pecados. En este caso no era el sumo sacerdote, tenía que hacerlo un animal, ¿no?, en representación del pueblo, y antes un animal en representación del sumo sacerdote y de su familia. Entonces era necesaria porque hay una separación, era necesario porque era necesario hacer expiación, pero también era necesario por el pecado. Los sacerdotes son pecadores. Ahí en Levítico 9, entre los primeros sacrificios que se habla para los sacerdotes, vemos allí en el verso 7, dice: entonces Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Entonces, si bien era necesario un intercesor, y aquí surge la función del sacerdote,
todos los sacerdotes, todos los sumos sacerdotes que hubieron a través del tiempo, eran igual de pecadores que el que cayó en el Edén, y que tú y yo. Y necesitaban sacrificios primero por sí mismos. Por lo tanto, ellos, si bien eran intercesores, el Pentateuco crea un vacío, porque en algún aspecto nos dice que el pueblo necesita un sacerdote perfecto, pero no hay ninguno que lo fuese. Porque todos tenían que ofrecer por sus propios pecados, primero, antes de presentarse. Entonces aquí es donde vemos la conexión con Jesús, porque en la Navidad nos recuerda esto, ¿no? Responde al clamor que hay en el Pentateuco de alguien que pueda interceder. ¿Se acuerdan las palabras de Job? Job es muy antiguo, probablemente mucho antes que la ley, ¿no? ¿Y se acuerda que dice Job? ¿Hay alguien que interceda por mí ante Dios? Las mujeres hace mucho tiempo hicieron este estudio, ¿no? Las respuestas de Jesús a las preguntas de Job. ¿Hay alguien que puede interceder? Porque Job se preguntaba y le preguntaba a Dios y decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me juzgas así? ¿Hice algo malo? ¿Por qué no hay alguien que pueda interceder? Y ahí entra Jesús. Y la Navidad responde a este clamor. ¿Quién podrá finalmente acercarnos a Dios sin tener que morir? El sumo sacerdote no moría, pero tenía que morir un animal inocente. Y es aquí donde Dios envía a su propio Hijo, como un sacerdote perfecto, porque sin pecado. No solamente como el sacerdote perfecto, sino que como el sacrificio perfecto, porque aquí, y lo dice Hebreo, era necesario derramar sangre todo el tiempo, una vez al año, pero no solamente una vez al año, sino que el sumo sacerdote, por sus propios pecados, y también estaban las disposiciones de los sacrificios, ¿no? Si alguien pecaba, tenía que ir a ofrecer un sacrificio por el pecado. Estaba el Cordero de la Pascua, bueno, todos los que traían sus corderos, y además todos los días, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. O sea, era sangre por litros y litros y litros y litros, y aún así la ira de Dios no se aplacaba y no se podía hacer justicia. Por eso Cristo no solamente es el sacerdote perfecto, sino que es el sacrificio perfecto, porque su sangre es la que nos limpia de todo pecado, como dice la Escritura. Pero no solo eso, sino que también es el templo perfecto, el tabernáculo perfecto. Es interesante que Juan ocupa esa idea cuando dice ahí en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó es esa, que tabernaculizó, la hace como verbo, ¿no? El sustantivo lo trae a verbo y dice, Él hizo su tabernáculo, Dios hizo su tabernáculo en Jesús y ahora está en medio nuestro. Vive en medio nuestro. Entonces vemos que la Navidad, como decíamos la semana pasada, es más que sentimentalismo, es la llegada de ese mediador que necesitábamos. Como vemos acá, ¿por qué era necesario un sacerdote? Porque necesitamos de alguien que medie entre nosotros con Dios. Y yo me pongo a pensar cuán agradecidos estamos o no a Dios por Jesucristo como intercesor. Queremos las bendiciones, pero la verdad es que a veces nos acercamos a Dios y bien, como dice Hebreo, y lo vamos a mencionar en un momento, dice acérquense confiadamente, pero a veces simplemente asumimos que podemos ir a Dios con total confianza y nos olvidamos que hay alguien entre medio, que hay alguien que dio su vida para que pudiese interceder por nosotros. Y fue ese niño que nació ahí en Belén, quien luego va a cumplir esta función de intermediario para que tú y yo pudiésemos acercarnos a Dios con total confianza. Entonces vemos que nació el sacerdote, pero este sacerdote fue anunciado. Y esto es lo que más vamos a centrarnos en el Pentateuco, aunque son varias cosas, vamos a ir bastante rápido, porque vemos aquí que el sacerdote prometido es anunciado en el Pentateuco. No aparece así de la nada, sino que el Pentateuco, aunque no nombra a Jesús por su nombre, pero lo anticipa usando muchas figuras, ¿no? En el estudio de la teología tenemos esta idea de las figuras o los tipos, ¿no? La tipología, y vemos que hay muchos elementos, personajes, cosas como el tabernáculo, por ejemplo, que nos ilustran al Mesías, a Jesucristo, ¿no?
en cuanto a la función que cumplen en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de la ley, pero que de manera perfecta Cristo lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, veamos algunas de estas anuncios que nos da el Pentateuco, que nos van ilustrando y que va anticipando más bien el Pentateuco de que iba a venir alguien que iba a hacer esa labor intercesora entre Dios y el hombre, ya no de manera incompleta como eran los sacrificios de la ley, sino que de manera perfecta. Y lo primero que vemos es que en Génesis 14, vamos ahí al texto, vamos a Génesis 14, una historia bien interesante. ¿Se acuerda que Abraham salió con parte de su familia? Y en parte de su familia estaba su sobrino. ¿Cómo se llamaba su sobrino? Lot. Y llega un punto donde Lot se separa de Abraham, ¿se acuerda? Y le dice, ok, mira lo que a ti te gusta y donde tú quieras ir, ve allá. Y Lot, ¿qué ve? Ve el valle de Jordán, verdecito, con un gran río, y dice, aquí me voy, esto es mejor, ¿no? Y se queda a ese lado. Abraham se va hacia el otro lado, hacia el desierto, a las montañas, y vemos que Lot comienza a acercarse a estas ciudades que están allí, Sodoma, Gomorra y otras ciudades más, tanto que hace alianza con ellos, pero se levantan algunos reyes para hacer guerra contra estos reyes de Sodoma y Gomorra. Entonces, dice capítulo 14, verso 11, tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron, y se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Estos que estaban dando pelea a estos reyes donde vivía Lot, lo tomaron cautivo, ¿no? Se lo llevaron de rehén. Entonces, dice, uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en persecución hasta Dan, hasta el norte. Por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot, con sus posesiones, y también a las mujeres y a las demás gente. Entonces Abraham sale al rescate de su sobrino, lo rescata las posesiones y se regresan. Y ya aparece un personaje que aparece acá, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, aparece, y es interesante lo que sucede. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, que eran los que habían tomado preso a Lot, salió a su encuentro al rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces, venían de regreso y sale al encuentro al rey de Sodoma. Y se nos menciona eso, pero antes que diga algo, fíjate qué sucede. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, ¿no? Bendijo a Abraham. Bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo, del botín, de lo que habían rescatado, le entrega el diezmo a él. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Obviamente, él quería a la gente, ¿no? Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomaron su parte. Y allí termina el relato. Aparece Melquisedec, rey de Salem o rey de paz, ¿no? Que al mismo tiempo es rey y es sacerdote, porque dice el rey, pero también este rey era sacerdote del Dios Altísimo al mismo tiempo. Y Melquisedec sale como sacerdote, pero su sacerdocio no se nos dice de dónde, no se nos dice, bueno, Melquisedec hijo de, no hay una genealogía, no depende de una genealogía, ¿no? Y
y simplemente aparece. Y es interesante que miles de años después, cuando se está escribiendo alguno de los salmos, que es el Salmo 110, que es un salmo precisamente mesiánico, salmo de David, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo puede decir el Señor a mi Señor? ¿De quién se está refiriendo? El Mesías, ¿verdad? No está hablando de David. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Hablando del Mesías, ¿qué es lo que dice el Salmo? Tú eres sacerdote para siempre, desde el orden, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Leví, según la familia de Aarón, no era desde siempre ni para siempre, porque sabemos que eso también terminó, ¿no? Terminó, eso ya no es necesario los sacrificios, ya no se hacen más. Desde que Cristo viene y cumple precisamente con esta labor, ya todo ese sacerdocio ya no es más. Pero acá hay un sacerdote que es desde siempre y para siempre, según este orden. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 7, en el Nuevo Testamento, es donde interpreta de alguna manera este pasaje el autor, no sabemos quién es el autor de Hebreos, pero interpreta este pasaje en Hebreos capítulo 7, los primeros versículos, diciéndonos esto: porque este Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante, ¿qué dice? ¿Al Hijo de quién? El Hijo de Dios. Permanece sacerdote a perpetuidad. Permanece sacerdote para siempre. Por eso es que algunos comentaristas, algunos estudiosos, eruditos, piensan que probablemente la aparición de este personaje Melquisedec podría ser, no tenemos seguridad, pero podría ser una cristofanía o un Cristo preencarnado, Cristo mismo haciendo presencia activa allí en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el libro de Josué, ¿se acuerdan? Ahí en los primeros capítulos, antes de entrar a la primera batalla, Josué está allí y le aparece un hombre y Josué le pregunta, ¿tú eres de los nuestros o de los otros? Y él le dice, no. Y digo, bueno, aclárame. Y él le dice, no, soy príncipe. Entonces Josué se postra y le adora. Si fuese un ángel, le diría, no, yo soy un ángel, no tienes que adorarme a mí, como le dice un ángel a Juan en el Apocalipsis. Pero él permite que Josué le adore. Ahí tenemos otra cristofanía o una preencarnación de Cristo mostrándose en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que ya desde el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, vemos un montón de anuncios de que iba a venir un sacerdote diferente, perpetuo, para siempre. Y Jesús, como vimos, nacería como rey y sacerdote, ¿no? Como lo acabamos de leer allí. Entonces el niño de Belén es precisamente este rey o este sacerdote rey anunciado desde Abraham, que cumple perfectamente con esta labor, ¿no? Y que está siendo anunciado desde mucho antes. Vamos rápido. ¿Cuáles son las otras sombras o tipos que vemos en el Pentateuco? Bueno, la del Cordero es por excelencia quizás la más gráfica, ¿no? En Génesis 14, en Génesis 22, vemos el relato de Abraham sacrificando ¿a quién? A su hijo Isaac, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué le dice Abraham a Isaac? Isaac le dice, padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? Dios se proveerá del cordero. Y Dios lo hace, ¿verdad? Hay un carnero allí entre la zarza, cuando está Abraham con la mano arriba, le dice, Abraham, entiendo que no me negarás aún tu propio hijo.
allí está el carnero para el sacrificio. Y Dios se revela con este nombre, Jehová Jireh, ¿no? Jehová proveerá. Pero la expectativa queda abierta ahí en Génesis, ¿no? Porque no aparece el cordero definitivo, pero aquí es donde Juan nos dice que en Belén nace precisamente el cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1, voy a tomar por Lucas, Juan, capítulo 1, verso 29, creo que es, si lo quiere anotar, dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, verso 29, y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero definitivo, una vez y para siempre. Apocalipsis nos habla también del Cordero, ¿verdad? Aquí el Cordero inmolado, que está allí en el trono en lo alto. ¿Cuál es otro de los tipos o sombras? El tabernáculo. No tenemos el tiempo para ver en detalle el tabernáculo, pero el tabernáculo cumple la función ¿de qué? De que Dios quiere estar en medio de su pueblo, habitar en medio de su pueblo, ¿no? Pero solamente mediante cómo se podían acercar al tabernáculo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Qué es lo primero que está al entrar al tabernáculo? Hay un altar de bronce donde se hacen sacrificios. Por lo tanto, venir allí era todo el tiempo por medio de sacrificio. Pero aquí es donde nuevamente el Evangelio, y lo citábamos recién, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y es la conexión, ¿no?, con lo que estamos por conmemorar, donde la Navidad es precisamente eso, que Dios vino a morar físicamente con los suyos. Vino a acampar, a hacer su tabernáculo entre nosotros. No solamente tabernáculo, sino que también el sacerdote. Lo leíamos recién, que a Aarón se le dice, se acercará a Aarón y tendrá ¿qué cosa? El efod, ¿no?, que era como pectoral con muchas piedras que representaba cada una las distintas tribus de Israel, todas las vestimentas necesarias para acercarse, ¿no?, el ser ungido sacerdote, el sacrificio por su propio pecado y una constante mediación todo el tiempo, siendo un mediador entre Dios y el pueblo. Pero aquí es donde Jesús es diferente. Jesús cumple con todas las prerrogativas de ese intercesor, ¿no? Nace, Aarón se tiene que poner vestiduras santas porque no es santo. La mitra del sumo sacerdote dice santidad a Jehová. Y se rieron algunos cuando lo leímos, el calzoncillo, ¿verdad?, que era un pantalón allí para cubrirse completo todo su ser. Era necesario ser vestido con esta ropa resguardada solamente para ese evento en particular. Y aquí es donde Cristo no necesita vestidura para presentarse delante de Dios. No necesita, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es el ungido, no necesita ningún sacrificio por sí mismo, sino que aquí volvemos a recordar y hacer la conexión. Es donde este nacimiento, la natividad, marca el nacimiento de ese único sacerdote que es perfecto, que no falla, que no necesita de ningún sacrificio para hacer la labor intermediaria. Y por último, y lo mencionábamos hace un momento, el día de la expiación ahí en Levítico 17 es la sombra, ¿no?, del sacrificio perfecto, porque la Navidad nos anuncia esto, el nacimiento de ese bebé, y que nosotros lo vemos muy lindo. Bueno, ese bebé nació para ser sacrificado, para hacer el sacrificio final. Vaya conmigo, Hebreos 9:14, el pasaje que está allí. Hebreos 9:14 dice, vamos a leer desde el 13, dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado, santifican la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?
Todos estos otros sacrificios sí purificaban, algunos duraban un año, otros el momento, pero el día de la expiación era ese sacrificio, ¿no?, que duraba un año, pero ahora este bebé y ese sacrificio posteriormente, entregando su vida para limpiar no lo externo, sino desde adentro hacia afuera. El sacerdote, y lo que cuando menciona ahí la ceniza que se ofrecían y se rociaban para hacer santo, ¿no?, o purificar aquellas cosas que habían sido contaminadas, ¿no?, a veces una casa o otras cosas según las disposiciones de la ley. Pero Cristo viene a limpiarnos de adentro, nuestras conciencias, nuestra naturaleza caída. Entonces vemos cómo hay conexión desde el Pentateuco, del sacerdocio, con cómo nos va anticipando, ¿no?, que había de nacer iba a cumplir con esta función que es vital para la salvación y la santificación en nuestra vida. Pero vemos también aquí, y por último, que el sacerdote prometido cumple esta obra, que la Navidad viene a ser el inicio de este ministerio sacerdotal de Jesús. Y lo vemos, ¿no?, donde conectamos que allí en Belén comienza esa obra sacerdotal, primero porque Él nace para ser precisamente el mediador, ¿no? Jesucristo nace para ser el mediador. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La mayoría de las religiones, entre comillas, cristianas, postulan, ¿no?, o establecen que la mediación de Cristo no es suficiente. El catolicismo dice, bueno, es necesaria la mediación también de María. María es corredentora. Hoy mismo Papa, ¿no?, que es vicario de Cristo. Es el título, uno de los títulos que tiene. O sea, él también, ¿no?, colabora y es intercesor. El nombre sumo pontífice es eso, ¿no?, el pontonero, el que hace puente, el que hace intermediario entre Dios y los hombres. Es el título que se arroga. Y después un montón de otras religiones que dicen, bueno, tus obras pueden interceder, ¿no? Si te bautizas es también una forma de intermediaria. Pero la verdad es que el Evangelio nos dice que hay un solo mediador y que su obra es suficiente, que ninguna de tus obras de intentar construir parte de ese puente, es como que, ok, Dios construye el 80% del puente y tú tienes que construir la otra, ¿no?, o incluso 99,1%. La obra de Cristo es plena. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que, como dice ahí, la Navidad es Dios tendiendo un puente entre la humanidad caída y este Dios. La Navidad es Dios tomando la iniciativa en intermediar entre Él y su creación. Pero como nos preguntamos, ¿no?, el sacerdocio prometido cumple esta obra también por el sacrificio. Él nació para ofrecer el sacrificio por el pecado. Leíamos recién Hebreos 9:13, pero el verso 12, o 11 y 12 dice, pero cuando Cristo apareció, en Hebreos 9, 11 y 12, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Él nació para ofrecer el sacrificio por el pecado. Él no vino a ofrecer un sacrificio, Él se ofreció como sacrificio, una vez y para siempre. Entonces, como dice ahí, en Navidad nace el que sería entregado en la cruz. Y ahí tenemos el pasaje de Hebreos, capítulo 10, verso 5, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí.
En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí, el sacrificio y este cuerpo había de ser entregado. Y este niño que nace para ser el mediador, pero también nace para hacer el sacrificio por el pecado, pero también nace para identificarse con nuestra condición. Seguimos en Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Sabe? Muchas veces luchamos con que lo que nosotros padecemos, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Y puede ser que lo que a ti te pasa, ¿verdad? Quizá a ningún otro ser humano le ha pasado. Y puede ser muy particular. Y podría ser, aunque es muy difícil. Pero hay alguien que te entiende. Y aunque otros puedan haber vivido o estén viviendo lo mismo que tú, quizás no te entienden, no te comprenden. Pero hay alguien que sí te comprende, que es Cristo. Él nació para identificarse con nuestra condición y como dice ahí, nace frágil, pobre, rechazado, humano en todo. Y la Navidad es precisamente esto, la encarnación necesaria para poder cumplir con su sacerdocio, identificarse con nosotros en que Él realmente te entiende. Nos cuesta lograr esa percepción, porque queremos que nos explique. Luego el por qué, el para qué enseguida. Pero creo que no siempre es necesario. Pero sí nos es necesario saber de que hay alguien que sí te entiende. En lo más oscuro de tu corazón, en lo más dañado de tu corazón, en lo más oscuro de tus pensamientos, hay alguien que sí te entiende. Entiende lo que estás padeciendo, entiende lo que estás viviendo. Por lo tanto, puede compadecerse de ti. Pero no solamente vino y nació para identificarse, sino que vino para derribar esa distancia entre Dios y el hombre. Ya no hay barrera, ya no hay un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Se acuerda cuando Cristo muere en la cruz? ¿Qué es lo que sucede? El velo del templo se raja, no de abajo para arriba, sino que de arriba abajo. Es Dios quien hace esa tarea. El velo del templo se raja solo porque Cristo viene como hombre, vive y muere. Y la Navidad es ese primer paso para abrirnos ese acceso directo a Dios, al trono de la gracia. Precisamente después de este versículo que leímos hace un momento, el verso 16, dice, por tanto, teniendo este sumo sacerdote que nos comprende, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y más adelante, en el capítulo 10, verso 19, dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, ya no hay barrera. Por el camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, por su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, y ahí vienen los desafíos, acerquémonos, no te alejes, acércate, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, no dudando, teniendo un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo, nuestras manos, dice otra versión, lavado con agua pura. Mantengamos firme nuestra profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, sin irnos a los costados, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Ya no hay barrera. Podemos venir con confianza. Y estos son los privilegios. Y siempre con privilegios, ¿qué es lo que viene? Responsabilidades. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Acercarnos.
acercarnos con confianza, estimularnos, mantener firme nuestra profesión, estimularnos unos a otros a las buenas obras y al amor, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Bueno, porque alguien está haciendo esa tarea intercesora. Alguien está intercediendo. Alguien hizo eso y sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Se acuerda que lo que dice Primera de Juan? Que si pecamos, tenemos ¿qué? Abogado para con el Padre. ¿Cómo no dar gracias a Dios por eso? Entonces, pensemos esto para terminar. Algunas conclusiones. El Pentateuco sin duda nos muestra, ¿no? Nos presenta la necesidad de un sacerdote, ¿no? Nos presenta la sombra, los tipos, los anticipos de un sacerdote perfecto. Entonces en Navidad recordar que nace este sacerdote que intercede. No solo nace un bebé, sino que nace un mediador. Nace el sacrificio, nace el tabernáculo, nace el cordero, nace el sumo sacerdote eterno, no según el orden de una genealogía, sino que desde la eternidad, según el orden de Melquisedec aquí. ¿Y quién es ese? Alguien que viene sin antepasados desde siempre. Bueno, ¿y cómo aplicar esto? Bueno, acerquémonos confiadamente. Muchas veces sentimos vergüenza, temor, o a veces por nuestro propio orgullo. Queremos hacer nosotros la obra de Cristo, esforzarnos en la carne, en cambiar cosas en mi vida y cambiar yo esos malos hábitos. Por supuesto, tengo que tomar decisiones, es mi responsabilidad, pero yo no puedo hacer la obra que Dios solo puede hacer en tu vida. Que dejar, Jesucristo lo dice, lo que es del espiritual viene ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y las cosas espirituales vienen de Él, surgen de Él. La realidad espiritual en nuestra vida no la podemos generar nosotros. Las verdades espirituales no las podemos crear, respondemos a ellas, pero no las podemos crear. Eso es simplemente religiosidad o moralidad. Pero acercarnos confiadamente porque comprendemos que hay alguien que intercede, alguien que hizo la obra perfecta y está allí, aún en el día de hoy, intercediendo por ti y por mí. Vivamos con santidad, porque su sacrificio perfecto nos hace limpios. Si los sacrificios anteriores limpiaban, como leíamos recién en Hebreos 9, si las cenizas de la becerra pueden limpiar los lugares donde se ponen, ¿no? Porque a veces se contaminan, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos puede limpiar? Ahora, ¿de quién dependes para ser limpio? ¿De tus obras? ¿De tu bondad? ¿De tu buenismo? ¿De tu moralidad? ¿O descansas en la obra de Cristo? En ese sacrificio perfecto y en la santidad que nos hace santo, que nos hace limpio. Y ante esto, ¿cómo no adorar a Dios? Estamos preparando canciones para la Navidad y muchas de ellas nos invitan, ¿no? Venid fieles todos, adoremos a Dios. Porque el Señor nos ha creado así, somos adoradores. Y vamos a estar adorando o a Dios o a alguien más, o algo más. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás rindiendo pleitesía? ¿Sobre quién estás rindiendo tu corazón? Aquel que nació allí en un pesebre nos abre el cielo para que tú y yo podamos tener la libertad de acercarnos a Dios. Porque este niño no solamente fue un rey, un profeta, sino que es el sacerdote perfecto para abrirte camino y vengas con confianza. La pregunta es, ¿vienes? Como tomas el desafío que dice Hebreos capítulo 10, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
Y el Señor sigue haciendo la misma invitación. El camino está abierto. Lo abrió Cristo, lo abrió ese bebé que nació en Belén, como sacerdote, para que tú te puedas acercar con libertad, con una mente limpia, con manos limpias, con confianza, con sinceridad a Dios. Pues hay un camino abierto. Y es solamente por la obra de Cristo. Amén. Y que al celebrar esta Navidad, entre medio de todo el bullicio y todo lo que surge allí, puedas recordar esto. Yo puedo tener relación con Dios por ese niño que nació. Puedo tener una relación plena, una relación cercana, una relación estrecha, una relación viva con el Dios creador por medio de Jesucristo, nuestro gran intercesor. Amén. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor.